No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Ya, Pamela, vamos a iniciar rápidamente nuestro programa de hoy. Ya está en pantalla Sebastián de Polo. Sebastián, gracias por estar acá con nosotros. Sebastián No, es, muchas gracias a ustedes por la invitación. gracias, sociólogo y director de Investigación y Desarrollo del Centro de Ingeniería Organizacional de la Universidad de Chile. Vamos a hablar hoy día de cultura minera, de los grandes desafíos tal vez que uno ve, cómo está evolucionando el mundo del trabajo. Vamos a tocar temas tal vez de la gente joven, cómo ve el mundo, ya que estás en la universidad y estás viendo cómo la gente más joven está valorando la minería. Y me gustaría partir por preguntarte cuánto tiempo llevas trabajando en la minería y si has visto cambios y si en el último tiempo al menos se han iniciado conversaciones distintas. Sí, bueno, mi historia con la minería es súper larga. Yo soy hijo de trabajador minero. Yo nací en Colla. Mi papá ya falleció, pero mi papá es jubilado de teniente. Trabajó ahí 25, 27 años. Era rol B teniente. Y de ahí me fui a estudiar sociología a la Universidad de Concepción. Entonces, mi relación con la minería no es solo una relación profesional, sino que una relación como ser parte de la cultura. O sea, yo me crié todavía en los 80 y los 80 y 90, y en los 80 todavía queda muchos resabios de la antigua cultura minera, ¿no? Una cultura que estaba como diseñada por los gringos, que creo que es muy importante entender. Cuando uno piensa en cultura minera, tienen que entender que esto es, yo siempre se lo digo así a los mineros para que lo entiendan, es medio geológico, ¿no? O sea, es decir, tiene capas, ¿no? Y esas capas no son, se van superponiendo unas con otras. Y la cultura minera en Chile, sobre todo la de la gran minería del cobre, tiene una capa súper profunda que todavía está, que tiene que ver con el modelo de administración y de gestión y de cultura organizacional que impulsaban las empresas norteamericanas cuando eran dueñas de los yacimientos. Entonces hay una primera capa que todavía está ahí. Cuando uno rasca, digamos, en la cultura, te encuentras con ciertas formas, con ciertas prácticas culturales que vienen de ese tiempo. O sea, la segregación por roles, por ejemplo, ¿no? La diferencia entre profesionales, técnicos, y en ese tiempo había jornales, digamos, ¿no? Gente que no tenía poca formación. Entonces, hay cuestiones que en la minería que hoy día damos por naturalizada, pero cuando empezamos a estudiarla, te das cuenta de que en realidad tienes que ir muy atrás para entender esos patrones de conducta, esa cultura, finalmente. Nosotros en el Centro de Ingeniería Organizacional de la Chile yo trabajo hace 15 años ahí, y hemos desarrollado muchos proyectos con mineras públicas, la gran parte en Codelco, pero también en mineras privadas. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la minería tiene una voluntad de cambio, pero no sé si tiene necesariamente las herramientas para cambiar. O sea, cuando yo veo declaraciones como más públicas o políticas incluso, ahora que estamos, no sé, rediscutiendo el royalty y otras cosas así, aparece la minería en el escenario público como dispuesta a cambiar, pero con pocas herramientas para cambiarse. Eh, yo parto de una premisa por esto mismo, ¿eh? Yo soy pro minería, en el sentido de que hay que hacerla mejor y porque es un puntal del desarrollo en Chile, pero esta conversación no es compartida necesariamente por todo el mundo. Y ahí hay harta responsabilidad del mismo mundo minero, que se ha dado poco a conocer, que se ha dado poco a explicar el valor que tiene la minería, no solamente en cuanto a lo que aporta al país, sino que a lo que potencialmente puede desarrollar. O sea, nuestro sector más dinámico de la economía es la fuente donde hay los recursos necesarios para hacer innovación tecnológica, para hacer recambio energético, para hacer un montón de otras cosas. Entonces yo soy de la gente que mira como esperanzado la minería, pero cuando uno estudia la minería y te das cuenta, siento que todavía estamos muy arraigados en ciertos patrones culturales antiguos que no nos dejan cambiar, ¿no? Y entre esos patrones, yo digo, el primero, esta la antigua minería impuesta por las empresas norteamericanas, que tenían toda una forma de ser, y esto era parte importante de la forma de hacer empresa norteamericana de esos años, que era bien a imagen de la milicia, ¿no? O sea, y esto hay que entenderlo como organizacionalmente. Esa imagen, o sea, que se llame gerente general, es más general que gerente, eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, como y eso, culturalmente, digamos, después en Chile fue muy profundizado en los tiempos de dictadura, producto de cómo la dictadura se relacionó con la minería,
que se relacionó de dos maneras. De una manera, primero, bien como oportunista, en el sentido de que fue el único sector donde no hubo privatización. Recuerden esto, digamos, ¿no? O sea, no hubo privatización, pero que terminó siendo una suerte de seguridad para las Fuerzas Armadas en el 10% de las ventas y una serie de otras cosas que pasaron. Pero además, organizacionalmente, lo que hace la dictadura con Codelco, que en ese tiempo era no sé, por 80% de la producción era pública, digamos, ¿no? 70%. Lo que hace ahí también es, de nuevo, reforzar este modelo cultural de cómo se administra la milicia a cómo se administra la minería, ¿no? Y, por ejemplo, Codelco se divide en divisiones. Y las divisiones, como organizacionalmente, la imagen que hay, la única organización que tiene divisiones son las Fuerzas Armadas, digamos, es el Ejército. La División Norte, la División, no sé, de Ingenieros, o sea, la idea de divisiones como que refuerza ese carácter jerárquico de la cultura minera. Y eso está muy, muy arraigado. Y está particularmente arraigado porque las dos culturas, la cultura como minera norteamericana y después la cultura minera de la dictadura, o cómo ellos administran eso, se enfrenta con otro momento que también es importante, que es anterior, que es la nacionalización del cobre y que produce el sector laboral organizado, ¿no? Y que eso es algo también es importante, porque es la única industria en Chile donde los trabajadores pesan tanto. ¿Se entiende? Es como los trabajadores pesan muchísimo en la industria minera, son un factor relevante, súper importante, y eso no pasa en otras industrias. Entonces, Oye, esas particularidades yo creo que conforman como el sustrato, y ahí termino, como el caldo cultivo en el que pasa la minería, ¿no? Oye, Sebastián, pero mira, a mí me ha tocado trabajar las últimas 2 décadas con la minería, ¿eh? Los últimos, que coincidentemente es con el nuevo milenio, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en la minería, que no había tenido yo ningún otro tipo de inmersión anterior a eso, yo me recuerdo que hace pocos años había, a través del gobierno de Michelle Bachelet, autorizado a mujeres a entrar al rajo de mina, ¿no es cierto? Fue en los 90. Y de eso a hoy día, que es 2020, no, ni siquiera en el 2021, esto fue anunciado un par de años atrás, o sea, estamos hablando de 2019, BHP anuncia que el 50% de su dotación de aquí al 2030 va a ser femenino. Entonces, es brutal el cambio cultural, brutal, en las últimas 2 décadas, ¿no es cierto? Sí, Desde ese... Es brutal como la transformación que ha vivido, ¿no? La pregunta es, ¿con qué herramientas culturales puede administrarlo? Por ejemplo, y yo siento que una de las cosas muy definitorias de la cultura minera es el machismo, en el sentido cultural, ¿no? No en el sentido de que yo puedo incorporar mujeres. Yo he hecho algunas investigaciones de cultura con la incorporación de mujeres, sobre todo a los cargos operativos. Sí. ¿Y cuál es el problema? El problema es que las mujeres en cargos operativos, por ejemplo, tienen más licencias que los hombres. Entonces la pregunta es, ¿por qué tienen más licencia? Y parte de eso es que, claro, hay incorporación al trabajo, al empleo, pero todavía no hay un cambio cultural que las acoja, ¿no? Que las integre. Entonces, estamos en una primera fase que es súper importante, que es como presencia de las mujeres. Estoy pensando en los cargos más operativos, estoy pensando en los cargos más profesionales, analíticos, porque eso creo que hay mayor paridad. Pero en los cargos operativos todavía cuesta muchísimo que las mujeres se integren a 100%, digamos, ¿no? Pero mi sensación es que este cambio va a ser más vertiginoso de lo que está acostumbrada la minería. La minería es de procesos lentos, en el sentido de que se piensa a muy largo plazo. O sea, el retorno en la inversión puede estar a 20 años, por ejemplo, ¿no? Eso no pasa en el retail, no pasa en el mundo financiero, no pasa en otras industrias. Entonces, esa visión también hace que como es media dinosaurica, ¿no? De fondo que de a poco vamos cambiando, pero yo creo que está muy acelerada porque está muy demandada por la sociedad. O sea, la sociedad es la que está cambiando mucho más rápido y la minería tiene que ir adaptándose. Y el otro gran cambio que yo he visto en estas 2 décadas o en el nuevo milenio es la incorporación o la apertura a la innovación, porque tradicionalmente se hacía de una manera las cosas y eso estaba bien hasta que se volvió líder mundial y resulta de que ya no era posible llegar y sacar, sino que había que hacerlo ahora en forma eficiente, y para eficientar
tú debes incorporar tecnología y debes ser capaz de resolver tus propios problemas, porque nadie, si eres líder mundial, nadie los va a venir a resolver por ti. Entonces, ese aumento de eso abrió, creo yo, la posibilidad o hizo una apertura a hacer más open innovation o probar cosas, pero el hecho de probar cosas nuevas, y yo siento que ha sido, por la cultura que tú mencionas, ha sido también todo un desafío para ellos, y que ha sido no de 2 décadas, ha sido de la última década. Y en esta última década el cambio es vertiginoso también en ese sentido. Sí, de hecho, la industria minera chilena del cobre, como está, como enfrenta estos ciclos, ¿no? Ciclos de precio, porque uno mira para atrás la historia y efectivamente los ciclos han ocurrido. Entonces, en estrecheces genera mucha innovación y siempre la ha generado, ¿no? En el fondo, esta capacidad de ir generando, porque hay que seguir produciendo con mucho menos costo. Y de hecho, los periodos expansivos generan problemas, digamos. ¿Por qué? Porque elevan los costos a tal manera que cuando cambia el ciclo de precio, muchas mineras no pueden adaptarse a la baja, digamos, ¿no? Entonces, expandirse es muy fácil. O sea, cuando yo estoy ganando mucha plata, puedo pagar muchas cosas y subvencionando ineficacias, digamos, ineficiencia, pero porque el precio lo permite. Pero cuando vienen las vacas flacas, es cuando yo creo que la minería ha logrado como aprender e innovar. Entonces, creo que este comportamiento cíclico genera en la industria cierta capacidad, pero que todavía es, insisto, lenta, ¿no? Es lenta. O sea, cuando uno mira los procesos de punto de vista tecnológico de la industria minera chilena, están bastante más atrasados de lo que podría ser, pero el volumen es tan grande que seguimos siendo muy competitivos. Entonces, creo que hay que meterle más y más D, por así decirlo, ¿no? a la minería. Por dos cosas. Uno, porque necesitamos una que sea muy fuertemente, que haga más verde a la minería. Y para hacer más verde la minería necesitamos innovar en procesos, ¿no? O sea, que los procesos sean menos dañinos con el entorno, entendiendo que es una industria que extrae recursos naturales, por tanto, o sea, el impacto lo va a tener igual. Pero la pregunta es cómo ese impacto se minimiza. Y segundo, es porque se puede generar, y esto en Chile todavía no lo hacemos bien, un clúster de servicios asociados a la minería de altísimo nivel, ¿no? O sea, cuando uno mira otros países que tuvieron pasados mineros y hoy día no tienen un presente minero, pero desarrollaron industria de servicios y nosotros les compramos los servicios a ellos. O sea, Komatsu, digamos, es una que todas las mineras en Chile contratan a Komatsu, es una empresa que tuvo su origen minero, pero pasó a ser una empresa de tecnología, digamos, ¿no? De tecnología para la minería. Y Autocompu es lo mismo, digamos. Entonces, estas grandes consorcios internacionales que son servicios especializados hacia la minería, a mí me produce mucha entre rabia y pena, digamos, no tener una gran empresa chilena, pública o privada o semi, da lo mismo, pero que exporte servicios asociados a la gran minería. Y eso no lo hemos logrado hacer. O innovadora como ha sido 3M, por ejemplo, que 3M claro, o sea, 3M fue una empresa minera también, digamos, ¿no? O el caso cuando uno mira Nokia, que era una empresa forestal. O sea, eran empresas de recursos naturales, pero que, dado el volumen y dado la competitividad que tenían en la industria, pudieron desarrollar otras cosas y pudieron agregar valor hacia otras cosas. Y yo creo que eso nos ha faltado. Que desde la minería podamos usarlo de plataforma. Por ejemplo, en Chile hay una oportunidad gigantesca, y ya la se está tomando, que la minería es la única que tiene el potencial de inversión y de capital para hacer energía, hacer que la energía renovable, digamos, sea conveniente, ¿no? El cambio de la matriz, claro. Claro, no ocupar agua dulce y desalar agua, digamos, ¿no? O sea, si nosotros no tuviéramos a la minería como motor de esa potencial transformación, como cliente, por así decir, las empresas de energía no podrían hacer la transformación que están intentando hacer. Hay cosas de regulación que hay que mejorar y algunas han mejorado fuertemente, pero creo que el potencial de eso es muy, muy fuerte. Y en eso, Sebastián, ¿cuánto ha influido la cultura? Porque es como un círculo y aparte de lo que mencionaste, me imagino que está el tema marcado disciplinar también, que no se abre a otras disciplinas y que no se abre a otros ecosistemas, o sea, como que es el mundo minero y las empresas que andan en torno a la minería son como generalmente las mismas. ¿Qué nos pasa? Y es parte de esa cultura que mencionabas antes, ¿qué nos pasa en esto de abrirse al ecosistema? Sí, yo creo que a la minería le ha faltado una mirada como más abierta a la sociedad, digamos, ¿no? Entender de que, pese a que
como sector, es un sector más meritocrático que otros sectores económicos chilenos, digamos, ¿no? O sea, es donde tú te encuentras un gerente, un superintendente o un encargado, encargada, que no tiene por qué tener los contactos familiares que tienen otras industrias, digamos, por ejemplo, ¿no? Es una industria más meritocrática, y eso es importante valorar, incluso que genera como profesionales muy bien pagados y muy bien remunerados de distintas universidades, no de las tradicionales, por ejemplo, ¿no? O sea, que genera un tiraje genera más clase media, por decirlo sociológicamente, ¿no? O sea, es generador de más capacidades. Sin embargo, eso todavía no se valora tanto la diversidad de la cultura para esto que se llama innovación, ¿no? La necesidad de variedad de requisitos. O sea, que yo necesito gente distinta pensando, porque si todos pensamos igual, y lo que produce este patrón cultural minero es que como fotocopia gente, digamos, ¿no? Y va fotocopiando gente porque ocupemos la misma gente o el tipo de ideas que nos ha servido hacia atrás. Pero cuando uno mira hacia adelante, creo que ahí el desafío está en incorporar mucha más diversidad. Súper. Vamos a hacer un corte ahora para ir a la siguiente pausa musical y volvemos a las preguntas que nos quedan. Yo creo que se van abriendo preguntas, nos quedan hartas, pero vamos a hacer este corte musical para volver con Sebastián de Pol. ¿Cuál es el futuro que deseamos? ¿A dónde podemos llegar con el crecimiento de la inteligencia artificial, la influencia de los sistemas B y los crecientes cambios sociales? Reflexiones sobre los futuros posibles y probables. Cada lunes y miércoles a las 11 horas en Exploradores de Futuros. Con Bárbara Ferrer en divoxradio.com.